Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en el que viajaremos desde la linda ciudad de Punta Arenas hasta Puerto Natales en un viaje impactante de casi 250 kilómetros y de poco más de 3 horas a través de la Patagonia chilena. Acompáñenme en esta aventura. Este viaje lo realizamos el día 2 de febrero de 2025 a bordo de una unidad de la empresa de buses Bus Sur. El viaje lo iniciamos puntualmente a las 2 de la tarde desde el terminal de buses de la empresa que les menciono, que está ubicada en la avenida Cristóbal Colón, a tan solo 2 cuadras de la plaza de armas de esta ciudad. Al iniciar este viaje nos desplazamos brevemente por la calle Hernando de Magallanes, cruzamos por sobre el río de las Minas hasta llegar a la calle Manuel Bulnes. Uno de los primeros lugares de interés que veremos en este viaje es el cementerio municipal de Punta Arenas, inaugurado en el año 1894. Este cementerio es muy conocido por sus corridas de cipreses que adornan sus calles y además destaca por un imponente y hermoso frontis que es el que veremos por la ventana del bus y que fue financiado por la benefactora Sarah Brown. Aquí en el cementerio debe su nombre, ya que es también conocido como Cementerio Sarah Brown de Punta Arenas. Desde el 12 de noviembre de 2012, el Cementerio Municipal de Punta Arenas es un monumento histórico nacional de Chile. Desde mi punto de vista y por lo que pude ver, este cementerio es sin duda un imperdible en la visita a Punta Arenas. Ahora cruzamos por frente a la Universidad de Magallanes, también conocida como UMAC, principal polo educativo de la región y que fue fundada en el año 1961. Esta universidad cuenta con más de 30 carreras de pregrado, además de cursos de posgrado como magíster y doctorados. La Universidad de Magallanes también cuenta con sedes en Puerto Natales, Puerto Williams y también con una sede en Coyhaique. Luego de pasar por la Universidad de Magallanes, cruzamos frente a la Zona Franca. La Zona Franca de Punta Arenas fue fundada en 1977 y se caracteriza porque los productos que se encuentran en su interior están exentos de impuestos. Aunque eso sí, cuando llegué a Punta Arenas, el taxista que me trajo hasta la ciudad me comentó que al inicio era conveniente y en la actualidad los precios serían, al menos según me comentó el taxista, similares a los del comercio regular. Al menos en este viaje yo no pude visitar este recinto, por lo que si usted sabe algo al respecto, siéntase con la libertad, por supuesto, de comentar cómo ha sido su experiencia en este lugar. Después de pasar por la Zona Franca, pasamos por la Villa Torres del Paine, ASMAR Magallanes, la Armada de Chile y también frente a la Torpedera Fresia ubicada en la Plaza de la Soberanía, ya en las afueras de Punta Arenas. En ruta hacia Puerto Natales y bueno, el bus salió muy puntualmente a las 2 de la tarde como estaba previsto. Esperamos que sea un viaje tranquilo y que lleguemos más o menos a eso de las 5 de la tarde. La primera parada de nuestro viaje la encontramos en el Aeropuerto Internacional Carlos Ibáñez del Campo. Sin embargo, acá solamente subieron pasajeros, pero nadie se bajó, ya que el transporte de pasajeros entre Punta Arenas y el aeropuerto y viceversa es exclusivo de los taxis. En el caso de los buses, estos solamente pueden tomar o dejar pasajeros que vengan o vayan desde Puerto Natales. Bueno, ahora hicimos una parada en el aeropuerto. Acá, por lo que veo, suben unos 4 o 5 pasajeros y ya después de eso continuamos hasta Puerto Natales. No sé si habrá más detenciones, pero si lo hubiera, igual yo les voy comentando qué ocurre. Ahora estamos cruzando frente al Estrecho de Magallanes, que separa Chile continental de la isla grande de Tierra del Fuego. Esta será la única vez que veremos el estrecho, que con una longitud aproximada de 570 kilómetros se erige como una de las áreas más reconocidas e importantes de nuestro país. Este estrecho inicialmente se conocía como Estrecho de Todos los Santos al ser descubierto en la fiesta a la que hacía honor.
Actualmente lleva el nombre del almirante Fernando de Magallanes, quien lo descubrió en 1520 durante la expedición española a las Molucas. Más adelante, 28 kilómetros al norte de Punta Arenas, encontramos el Parque Industrial Cabo Negro. Este parque es imprescindible para el desarrollo de Magallanes al permitir el acceso de Magallanes al Internet de alta velocidad, generar electricidad a partir de energía eólica y posicionarse como un punto clave en la producción de hidrógeno verde, combustible elaborado mediante electrólisis del agua que no emite emisiones de gases de efecto invernadero. Por cierto, Magallanes se encuentra desconectada, por así decirlo, del sistema interconectado central de Chile, por lo que este tipo de proyectos es clave para generar trabajos en la zona y también para asegurar la sostenibilidad y desarrollo de esta área del país. Por cierto, la región de Magallanes es célebre en Chile por la cría de corderos, que por las condiciones de frío de la zona, además del tipo de pasto propio de Magallanes, se favorece el desarrollo de una musculatura firme y bajo contenido graso en la carne. La carne del cordero magallánico ofrece un alto contenido proteico, además de hierro y zinc, y una baja cantidad de grasa comparada con otras carnes ovinas. Tan solo 100 gramos de esta carne aportan 200 kilocalorías, cubriendo la mitad del aporte proteico diario recomendado. Por lo que sí, en una visita a Magallanes es obligado comer al menos una vez una porción de carne de cordero magallánico porque realmente es muy bueno y muy nutritivo. Vamos a ver ñandúes que yo jamás había visto en mi vida y es increíble porque están aquí por el camino, se ven un rato ñandúes y son tremendos, o sea, son aves, ¿no?, corredoras que vuelan y se ven a rato, ¿no?, por todo el camino. De hecho, bueno, ahí se ven un par de ruidos y eso es lo otro, ¿no? También se ven a veces se ven corderos, y lo último que vimos ahora que me llamó mucho la atención es que se ven guanacos. Ya por el lado del camino también hay guanacos que no siempre se ven, entonces no sé si alcanzo, si logro hacerles una toma, pero voy a tratar de hacerles una toma así que los veo, pero es increíble, ¿no? Yo nunca había visto ñandúes ni tampoco guanacos. Bueno, yo en el video estaba un poquito emocionado porque era la primera vez que veía guanacos, ñandúes, entonces estaba súper contento con el viaje. Y bueno, por el costado de la carretera se pueden encontrar ñandúes, aves no corredoras muy similares a las avestruces, y los ñandúes alcanzan una estatura de entre 1,50 m hasta 1,80 m de altura, por lo que pueden imaginárselos como aves de gran envergadura. Por su parte, los guanacos alcanzan una estatura de hasta 1,60 m de altura y de hasta 90 kilos de peso. Antiguamente, los guanacos se distribuían por toda el área cordillerana de Chile, pero lamentablemente, debido a la caza y a la presión humana, en la actualidad se encuentran restringidos a la Patagonia y algunas zonas del norte del país. Ahora estamos pasando por la Villa Renoval, un pequeño poblado que cuenta con tan solo 103 habitantes. Según el portal muninatales.cl, la Villa Renoval es una localidad que se ubica a 64 kilómetros al sur de Puerto Natales por la ruta que conduce a Punta Arenas. Históricamente, la Villa Renoval ha sido una población ligada a la actividad maderera y ganadera. Depende administrativamente de la Municipalidad de Natales y en cuanto a su organización social, cuenta con una junta de vecinos y un comité de agua potable rural. Pasamos hace poquito por un pueblo que se llama Villa Renoval y es, aparte de algunas estancias, yo diría los únicos asentamientos humanos que hemos visto por los que hemos cruzado. Acá algo interesante es que prácticamente del otro lado de esta colina está Argentina, o sea, estamos casi pasando por el borde entre Chile y Argentina, porque aquí la distancia es de metros, ya ni siquiera alcanza a ser de kilómetros.
Así que estamos prácticamente en este momento desplazándonos por el borde entre Chile y Argentina. Entonces es muy probable que los bosques que se ven ahí de fondo sean de Argentina. Según el mapa, aquí del otro lado hay un pequeño lago y donde acaba el lago es Argentina. Entonces básicamente ahí, no sé si se alcanza a ver en el video, pero donde se acaba el agua, o el cuerpo de agua, digamos, eso ya es Argentina. O sea, aquí estamos, pero estamos prácticamente viajando por el borde entre Chile y Argentina, como les estoy comentando. Bueno, acá estamos pasando por el sector de Casas Viejas. Entonces este es un control fronterizo. Aquí tenemos una aduana, la aduana de Casas Viejas. ¿Ya? Bueno, ya estamos casi por llegar a Puerto Natales, así que falta ya muy poquito para nuestro arribo. Ya comenzamos por acá a acercarnos a Puerto Natales. Puerto Natales, según destaca chileco.cl, es una ciudad y puerto chileno ubicado en la zona austral de Chile que destaca como un importante centro turístico, ya que llegan cientos de miles de turistas cada año a visitar el Parque Nacional Torres del Paine, que impacta por las famosas Torres del Paine y los Cuernos del Paine. Dentro del parque hay muchos paisajes por recorrer como lagos, lagunas y glaciares. Es realmente un imperdible. Spoiler, en los próximos videos estaremos visitando justamente las Torres del Paine. Puerto Natales ofrece una muy buena infraestructura turística con cafés, restaurantes, un casino y un museo de historia que contiene lo más importante de esta zona. Todos los alrededores de esta ciudad son estancias ganaderas y huertos de hortalizas y otros productos que tienen sello orgánico. Dentro de los productos más típicos que puedes encontrar en Puerto Natales están los mariscos, como las langostas, ostras, almejas y por supuesto las centollas, producto típico de Magallanes. Por cierto, este tipo de productos están al alcance de cualquier bolsillo y se pueden comer en distintas preparaciones. Las carnes también tienen una fuerte presencia en la cocina del extremo sur. El asado al palo acompañado de papas cocidas es uno de los platos más típicos de la zona junto con el lomo de cordero magallánico. Finalmente, en Puerto Natales se puede encontrar la fruta más característica del extremo sur, el calafate, un fruto que está dentro de la categoría de los berries y que a simple vista parece como un arándano y que solo se puede encontrar en este lugar del mundo. Con el calafate se hacen muchas preparaciones desde salsas, mermeladas, cúgenes e incluso bebidas alcohólicas para pasar el frío como el calafate sour. Bueno, no nos dimos ni cuenta y ya estamos llegando a Puerto Natales. Ingresamos a Puerto Natales a través de la Avenida Libertad, cruzamos por frente al Polideportivo Municipal, la Escuela Baudilia Avendaño y otras zonas residenciales de esta ciudad. Nos desplazamos por esta avenida, la Avenida Libertad, hasta llegar a la Avenida Santiago Bueras, ya casi llegando al rodoviario de Puerto Natales. Como últimos datos de este viaje, les puedo comentar que Puerto Natales cuenta con poco más de 24.000 habitantes y al menos en mi experiencia es una ciudad bastante más fría que Punta Arenas, y eso que este viaje lo realicé en el mes de febrero. Por lo que si usted planea viajar a Puerto Natales, tenga en consideración llevar ropa como si estuviera en invierno, aun cuando esté viajando en verano, porque la ciudad es realmente fría. De hecho, la primera noche que dormimos acá, yo la verdad es que me entumí, literalmente. Por suerte en el hostal había calefacción y ya en la segunda noche la encendí, usé la calefacción y además pedí más ropa de cama y ya así pude dormir bien. Entonces, téngalo en consideración. Puerto Natales es una ciudad muy fría en invierno, debe ser pero para congelarse, literalmente, porque yo viajé en febrero y de verdad que pasé frío una noche porque no venía preparado, y téngalo en consideración. Y bueno, finalmente hemos llegado al rodoviario de Puerto Natales. Puerto Natales en el rodoviario, así que ya con esto vamos cerrando el video. Espero que les haya
Y bueno, si fue así, agradecería que me apoyasen con un like y que se suscribiesen para más contenido, ya que por supuesto que esta aventura no terminará acá, sino que continuaremos con nuevos videos y nuevos viajes. Así que espero que estén súper bien y nos veremos en un siguiente episodio.